Explicación de la guía número 6 para grado octavo. Vamos a empezar con una tablita. Tenemos digamos que un marco referencial muy pequeñito que me habla sobre algo que se llama nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? La nomenclatura es la manera como yo relaciono o nombro los diferentes compuestos químicos, ¿no? Entonces, la nomenclatura es una manera de nombrar los diferentes compuestos químicos. Y hay varios tipos de nomenclatura. Hay una nomenclatura que se llama tradicional porque pues, es la más viejita. Hay otra nomenclatura que es la nomenclatura sistemática y hay otra nomenclatura que es la nomenclatura internacional. Vamos a mirar cada una de ellas, vamos a explicarla para que de pronto sea un poquito más entendible. Vamos a empezar con esta nomenclatura. Esa nomenclatura se llama nomenclatura tradicional, es la nomenclatura más antigua, es la más viejita y en la guía van a encontrar lo siguiente. Entonces encontramos, por ejemplo, para este tipo de nomenclatura. Lo primero que vamos a encontrar es un número de estado. Y el número de estados es el número de estados de oxidación. Hay elementos que tienen un estado de oxidación y hay elementos que tienen varios estados de oxidación. ¿Dónde encontramos eso? Nos vamos a volver un poquito otra vez a la primera, que es esta. Y vamos a seleccionar un elemento. O bueno, hagámoslo con varios elementos. Miremos por ejemplo el elemento manganeso. Si ustedes miran, tiene el número 2, el número 3, el número 4, el número 6 y el número 7. O sea que yo digo que este elemento tiene 5 estados de oxidación. Si miramos el hierro, tiene el número 2 y el número 3. Digo que este elemento tiene dos estados de oxidación porque tiene dos números, el número 2 y el número 3. Si miramos el cobalto, digo que el cobalto tiene dos estados de oxidación, el número 2 y el número 3. Si miramos, por ejemplo, texenio, encontramos que tiene el número 4, el número 5, el 6 y el 7. Entonces yo digo que tiene 4 estados de oxidación. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si miramos el níquel, yo digo que el níquel tiene 2. Miren el número 2 y el número 3. El cobre va a tener el número 1 y el número 2, o sea que digo que el cobre tiene dos estados de oxidación. Si miramos la plata, digo que solamente tiene un estado de oxidación porque solo tiene un número. O sea que no miro el número, sino miro cuántos números encuentro para cada elemento. ¿Sí? Por ejemplo, miremos este de acá. Parece que nos explica muy bien qué es el oro. Y para el oro yo tengo el número 1 y yo tengo el número 3. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el oro? Pues tiene dos estados de oxidación. El número 1 y el número 3. Platino lo tenemos al ladito. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el platino? Tiene dos estados de oxidación. El número 4 y el número 2. O el número 2 y el número 4. Y así sucesivamente va a ir presentándose cada número de oxidación dependiendo del elemento que yo esté trabajando. O sea que es importante esa tablita que tenemos ahí. Pero si por alguna razón no la tenemos, recuerdo, pueden usar cualquier tabla periódica. Listo. Entonces vamos a mirar estados de oxidación para los elementos que solo tienen un estado de oxidación, la terminación va a ser ICO. Y miramos por ejemplo el calcio. El calcio tiene un estado de oxidación y solamente encontramos el estado de oxidación para el calcio que corresponde al número 2. ¿Cuántos estados? 1. Como no tiene más estados, la terminación va a ser ICO. Y nuestro nombre va a ser óxido cálcico. O sea que simplemente lo que hago es agregar el ICO al final. Vamos a ver si lo podemos apreciar, agrandémoslo un poquito acá. Y vamos a apreciar la terminación. La terminación es ICO. Eso es lo que se hizo. Se le colocó ICO al final y si miramos, aquí decía que simplemente es sufijo ICO. Sufijo que es después del nombre. ¿El nombre de del elemento cuál era? Pues para nuestro caso era un elemento con un estado de oxidación y seleccioné el calcio. Por eso calci y le coloqué ICO. Si ustedes miran, el nombre es cálcico, ¿cierto? Y el elemento se llama calcio. ¿Qué hice? Cambié la O, ¿cierto? Y le coloqué el ICO. Como había ICO, no se coloca ICO, sino solamente una I. Y queda óxido cálcico, un estado de oxidación. Tenemos cuando tienen dos estados de oxidación, entonces también hablamos de algo que se llama sufijo. Recuerden que sufijo es después del nombre. Para nuestro caso tenemos el carbono. Vamos a mirar, hacerlo con carbono. Para el carbono tenemos dos estados de oxidación, el número 2 y el número 4. Vean que lo hice del menor al mayor. Aquí habíamos dicho que para el calcio solamente era el número 2. Listo. El número 2 y el número 4. ¿Cuál es más pequeño? El número 2. Y a esto le llamo oso. ¿Cuál es más grande? Pues más grande va a ser el número 4. Y a este le llamo ico. O sea que puede ser oso e ico. Y siempre lo ordenamos del número más pequeño al número más grande. Por ejemplo, para nuestro carbono va a ser óxido carbonoso para el más pequeño y óxido carbónico para el más grande.
Cuando el elemento tiene tres estados de oxidación, y aquí tenemos como ejemplo a nuestro azufre, ¿no? Tenemos azufre 2, azufre 4 y azufre 6. ¿Dónde salen esos números? De la tabla periódica. Es como si aquí este fuera el 2, este es el 4 y este es el 6. Esta información sale de la tabla periódica. Vamos a volvernos un poquito para mirar a este elemento que es importantísimo, que es el azufre. Rápidamente lo vamos a mirar y lo vamos a comprobar para que les quede claro de dónde estoy sacando la información. Azufre, aquí lo tenemos. Estados de oxidación, observémoslos, 2, 4 y 6. El más pequeño pues va a ser el 2, el siguiente pues va a ser el 4 y el más grande va a ser el 6. O sea que los organizo siempre del más pequeño al más grande. Listo, ya organizados y sabiendo dónde salen esos números de oxidación, pues simplemente lo que voy a hacer es seguir explicando mis ejemplos. Digo que tiene tres estados de oxidación. Recordemos que estamos trabajando con el elemento azufre y que para azufre encontramos el número 2, el número 4 y el número 6 que salieron de la tabla periódica. El más pequeñito, el 2. Hipo-oso tiene algo que se llama un prefijo y algo que se llama un sufijo. Miren que este aparece hipo. Hipo prefijo es antes del nombre. Por eso encuentran ustedes que se llama óxido porque tiene oxígeno. Luego hipo. Encontramos este hipo que está acá. Y luego encontramos oso. El primero se llama prefijo, que es el hipo, y el otro se llama sufijo, que es el oso. Listo, y me queda hiposulfuroso. Luego encontramos el sulfuroso, solo tiene sufijo, oso, y luego el sulfúrico solo tiene sufijo, ico. Y ahí me quedan los tres estados de oxidación. Miramos al cloro, cuatro estados de oxidación. Devolvámonos rápido para que vean de dónde salieron esos estados de oxidación del cloro. El cloro es un halógeno, se encuentra en el grupo 7A, aquí tenemos el grupo 7A o el número 17, ¿no? Que son completamente equivalentes. Cloro 1, 3, 5 y 7. ¿Cuántos estados de oxidación tiene eso? Pues tiene el número 1, tiene el número 3, tiene el número 5 y tiene el número 7. Tiene 4 estados de oxidación, ¿sí? Por eso al cloro lo nombramos pues con esta nomenclatura de una manera diferente. Oso, hipo, oso. Miren que hay dos osos, pero el primero dice hipo, hipo, oso. O sea que para el 1, para nuestro 1 sería este, hipooso, y nos queda óxido hipocloroso. Vean que primero va el hipo, que es el prefijo, y luego va el oso, que es el sufijo. Este sería con el número 3, este sería con el número 5 y este sería con el número 7. Me queda óxido hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. No, aquí me comí el nombre. Clórico y hiperclórico. Listo. ¿Ya sabían dónde sale esta información? Recordemos que esta es la información para la nomenclatura tradicional, pero no es la única nomenclatura que existe. Existe una nomenclatura que se llama sistemática, lo que es de las más fáciles que hay. Simplemente es mirar el número de átomos en un compuesto y dependiendo del número de átomos, pues mirar cómo se llamaría ese compuesto. Voy a colocar, o citar aquí algún ejemplo para que lo observemos, ¿no? Tomemos uno de los del cloro que estaba anteriormente. Cloro 2 y oxígeno 5. Por la nomenclatura tradicional se llamaría óxido, el óxido clórico, que es este de acá, ¿cierto? Y por esta nomenclatura lo que voy a hacer es mirar los átomos. ¿Cuáles son los átomos? Pues los que encuentra acá. Entonces yo digo que hay 5 átomos de oxígeno y digo que hay 2 átomos de cloro. Miro para el 5 y ¿cómo se llama? Penta. Y miro para 2 y se llama DOB, puedo usar cualquiera de los dos. Entonces yo les puedo decir que es pentóxido, siempre nombro en este sentido, de lo último, o sea, sería como lo escribimos, al contrario de lo que lo escribimos, ¿no? Primero yo escribo el cloro y luego el oxígeno, pero primero nombro el oxígeno y luego nombro el cloro. Generalmente escribimos de izquierda a derecha, pero yo nombro de derecha a izquierda. Entonces me quedaría pentóxido, porque hay 5 de oxígeno, de dicloro, o si lo prefiero de otra manera, pentóxido de bicloro. Puedo usar el di o puedo usar el bi. Las dos son completamente válidas. Esta nomenclatura nos permite nombrar de una manera alterna. Miremos por ejemplo esto. Na2O. ¿Cuántos de oxígenos hay acá? Pues recuerden que cuando no hay oxígeno es como si existiera ahí uno. Entonces yo digo que es mono, porque solo hay uno, monóxido, y luego voy y miro el 2 que está resaltado en amarillo, y digo que es disodio o bisodio, y me quedaría monóxido de bisodio. Si lo tenemos aquí, miramos el aluminio y el oxígeno. ¿Cuántos de aluminio? 2. ¿Cuántos de oxígeno? 3.
Recuerden que primero nombramos el oxígeno y luego el aluminio. Miramos de 3. Para 3, ¿cómo se llama? Tri. Y para 2 se llama di o bi. Nombrémosla con eso, ¿no? Si la miramos el aluminio, recuerden que vamos a nombrar siempre de esta manera. Primero nombramos esta parte y la vamos a nombrar como trióxido. Y luego voy a nombrar el otro, aluminio. D, hay que decir D porque es. Y luego voy a nombrarlo, nombrémoslo con dialuminio. O de otra manera, trióxido de bialuminio. Se puede nombrar de las dos maneras sin ningún inconveniente. Y luego tenemos la nomenclatura UPAC o la nomenclatura internacional, que es la nomenclatura más usada y consiste solamente en mirar el número de oxidación, ¿no? Si miramos, por ejemplo, aquí calcio, miramos en la tabla periódica que el calcio trabaja con 2. Entonces, volvemos otra vez, devolvamos rápidamente a la primera tabla periódica. Miren que aquí la tabla periódica es determinante. Miremos el elemento calcio y calcio aparece con el número 2. Ese es el estado de oxidación del calcio. Cuando voy a nombrarlo, siempre lo nombro de la siguiente manera. Digo óxido, luego digo de calcio y señalo el número de oxidación. Observemos. Óxido de calcio 2. Recuerden que el calcio trabaja con el número 2. Aquí me dice óxido de boro 3, quiere decir que el boro está trabajando con el número 3. Óxido de azufre 6, el azufre está trabajando con el número 6. Óxido de potasio 1, pues está trabajando el potasio con el número 1. Óxido de fósforo 5, el fósforo está trabajando con 5. Óxido de carbono 4, el carbono está trabajando con 4. Óxido de aluminio 3, el aluminio trabaja con 3. Y óxido de manganeso 5, el manganeso está trabajando con 5. Eso es lo que me indica cada una de las estructuras que tenemos ahí. En la tabla que les pido, para esta tabla simplemente les pido el estado de oxidación del elemento acompañante, ¿sí? Y luego el uso. Estado de oxidación del elemento acompañante, pues ahí me dice que el elemento acompañante trabaja con 2, aquí me dice que trabaja con 6, aquí me dice que trabaja con 1, con 5, con 4 y así sucesivamente. Y voy a buscar en la red para qué se utiliza. Y me van a dar por lo menos yo diría que dos, porque está muy sencillo. Dos usos de cada elemento de esos elementos químicos. Aquí les puse un ejemplo. El óxido de boro se utiliza como aditivo en fibras de vidrio y también se utiliza para revestir algunas estructuras metálicas. Entonces, esos serían los dos usos del óxido de boro. Y ustedes van a buscar de los demás elementos el mismo o los mismos óxidos. Espero que les haya servido. Un buen día para todos.